un pequeño repaso nada más. Recordarles que hemos estado tocando el tema de los dones espirituales, la explicación de los dones espirituales. Hablábamos que para una situación didáctica de mejor comprensión, dividimos los dones, los agrupamos los dones de una forma en que podamos comprenderlos mejor. Los agrupamos en tres categorías. Agrupamos en dones de revelación, agrupamos ahí la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Hablábamos acerca de que la palabra de sabiduría es cuando el ungido de Dios, en este caso nosotros, somos usados por el Espíritu Santo para declarar alguna situación futura, algo que va a acontecer. Esa es la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es cuando somos usados por el Espíritu Santo para declarar o sacar a luz lo oculto del corazón del hombre, como el caso cuando Hechos capítulo 5 habla del caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando nadie sabía que ellos habían sustraído del precio en que habían vendido la heredad, pero el apóstol Pedro, a través del don de ciencia, saca a luz que no había sido ese el monto. Y luego el discernimiento de espíritus, que es cuando somos usados para distinguir si lo que se está moviendo realmente viene de Dios o viene de las tinieblas. Les comentaba que este don de discernimiento de espíritus es uno de los dones que la iglesia más necesita desarrollar. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, el enemigo se quiere infiltrar. Siempre el enemigo quiere imitar lo que es de Dios. Y de verdad que cuando usted mira a lo largo de la historia, se da cuenta que en muchas ocasiones lo ha logrado. Lo ha logrado porque logra meterse sutilmente donde no hay discernimiento de espíritus. Y entonces logra meter cosas que no son como que si vinieran del Señor. Hay un montón de movimientos que se han generado a lo largo de la historia que usted se da cuenta que no trajeron absolutamente nada de edificación a la iglesia, sino al contrario, ¿verdad? Trajeron destrucción y muchas otras cosas. Por ejemplo, hermano, una de las cosas que durante hace algún tiempo se empezaron a mover, una de las directrices del enemigo que quiso traer destrucción a las iglesias, por ejemplo, fue la línea del ecumenismo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando empezó a hablarse de una falsa unidad del cuerpo de Cristo. Y le digo falsa porque querían integrar todo, ¿verdad? Y sobre todas las cosas querían integrar a las iglesias evangélicas, las querían integrar en un movimiento que provenía del Vaticano. Y querían que todos nos metiéramos en el mismo huacal, ¿verdad? Y que todos nos consideráramos lo mismo. Y entonces comenzó bien sutilmente ese movimiento a meterse dentro de las iglesias y a hablar de unidad y esto y que lo otro. Pero donde hay discernimiento, obviamente usted sabe que eso sale a la luz rápido, ¿verdad? Y se logra detectar que no es una unidad verdadera. No puede unirse, hermano, no nos podemos unir cuando no hay un mismo sentir, cuando no hay una misma fe, ¿verdad? Cuando no es el mismo espíritu el que nos está dirigiendo. Luego hablábamos de la segunda categoría, que es los dones de poder. Ahí entra el don de fe, que es cuando somos usados por el Espíritu Santo para creer en cosas sobrenaturales o imposibles para el hombre. Eso es cuando una persona, hermano, el Señor le da ese don para creer lo que otro no puede creer, ¿verdad? Hermano, es cuando el Señor nos auxilia, porque en realidad, humanamente hablando, la naturaleza caída del hombre no puede creer en las sobrenaturalidades de Dios. Puede creer, hermano, en cosas
normales, tradicionales, pero para creerle a Dios, hermano, en esa magnitud necesitamos el auxilio de Dios. Por ejemplo, hermano, yo creo que Noé, para creerle a Dios y construir el arca, necesitó ser auxiliado por Dios. Por eso es que el libro de los Hebreos lo menciona a él como a alguien de fe. Por la fe, dice, Noé condenó al mundo. ¿Por qué? Porque creyó, hermano. Contra la naturaleza creyó también Abraham. Qué auxilio más grande el que Dios le dio a Abraham, de poder creer, y le fue contado por justicia, dice la Biblia, porque a él le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te he de mostrar. Hermano, qué tremendo, ¿verdad?, poder creer en eso. Entonces, igual es cuando el Señor usa a algunos de sus hijos, a algunos de sus siervos, para creer en cosas sobrenaturales. Luego hablamos en esa misma categoría del don de sanidad, y es donde la persona, el ungido, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, es usado por el Espíritu Santo para traer salud al enfermo. Y hablábamos mucho acerca del don de sanidad, porque es el único de todos que la Biblia lo menciona en plural. Dice dones de sanidad, y lo menciona de esa manera porque es de la categoría donde usted puede ver a Dios obrando de diferente manera. Es decir, que la sanidad puede venir de diferentes formas. Usted ve, y el domingo reforzábamos un poco eso, usted mira en la Biblia al Señor Jesucristo, hermano, haciendo milagros de diferente manera. Hacer la misma sanidad, por ejemplo, la vista a los ciegos, de diferente manera. No había un patrón, no había ¿cómo le puedo decir yo?, un manual de cómo orar por los ciegos, sino que, hermano, de diferentes formas. Y también mencionar ahí de que dentro de los dones, incluso de sanidad, no solamente es el hecho de orar por un enfermo, también, hermano, la salud puede ser recuperada con otros métodos, como por ejemplo, hermano, ahí podríamos considerar incluso hasta el tema médico. Puede ser, hermano, que Dios use, porque ¿en qué está nuestra fe? ¿En el medicamento o en el Señor que hace el milagro y que permite que el medicamento sea usado? Porque nosotros, hermano, creemos en que no vamos a venir y vamos a decir: bueno, entonces yo ya no me voy a tomar esto de la noche a la mañana, a menos que de verdad tenga una revelación tremenda, ¿verdad?, para hacerlo. Pero de lo contrario, hermano, usted debe tener la sabiduría como para saber si Dios lo quiere sanar a través de eso, porque lo puede hacer a través de la obediencia. Porque a veces lo que Dios prueba son dos cosas: la obediencia, número uno, ¿verdad?, porque usted se somete a una autoridad, ¿verdad?, y obedece a la autoridad. Y número dos, la disciplina, porque también, hermano, el hecho de que al médico le diga a uno: mira, se tiene que tomar esto a las 8, a las 12 y a las 6, o a las 8, 12 y otra vez en la noche, 3 veces diarias. Entonces, la disciplina de tomárselo. Alguien dice: no, pero yo no quiero. Sí, hermano, pero ¿y si eso es lo que Dios quiere para usted? Va a tener que pasar por ahí. O sea, ese es algo que usted tiene que discernir, qué es lo que Dios quiere para su vida y cómo lo quiere sanar, ¿verdad? Debemos de orarle al Señor, porque, hermano, yo he visto muchos casos, por ejemplo, de gente que dijo: no, yo no me tomo esto, pero no fue por revelación de Dios, y empeoraron por no tomarse, pero fue porque Dios no se lo reveló, sino que a lo mejor Dios quería. Entonces, hay diferentes formas. Le conté yo incluso el testimonio de alguien que le dieron una palabra y le dijeron que a una persona con cáncer, y ya no había, hermano, pues usted sabe que los tratamientos para el cáncer, la mayoría son paliativos, ¿verdad? O en algunos casos logran algún éxito, pero son fuertes, ¿verdad?, las quimioterapias y todo eso. Y a esta persona, otro cristiano le dijo: mira, dice el Señor que comas mangos. Y cualquiera de nosotros nos pudiéramos poner a reír y decir: este cabrón que cree, ¿verdad? Y el fulano, le conté el testimonio que él me lo contó a mí, que de camino para su casa pasó, encontró un palo lleno de mangos, se sentó a comer mango, hermano,
y se curó del cáncer. Hermano, es que, ¿y quién puede poner en duda las cosas del Señor? Hemos visto cosas maravillosas, hermano. Yo le decía, le comentaba en uno de estos martes pasados, que yo sigo creyendo que Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Yo he visto, hermano, en campañas evangelísticas, gente que se le han explotado tumores. Llegó con un tumor y mientras oraban, ¡pum!, se le explota y se le sana. Y se acabó el problema. Y usted puede decir, pero ¿y cómo es eso? Es que mire, hermano, no podemos nosotros, como decía el domingo, encajonar al Señor. No podemos nosotros, hermano, quererle poner a Dios límites cuando Él es un Dios tan poderoso que puede hacer cosas maravillosas, grandes en extremo. Le comentaba también que en campañas, yo he visto al Señor, hermano, en campañas evangelísticas, he visto que el Señor ha puesto rellenos de oro en las muelas, le han aparecido muelas que la gente no tenía. Yo lo he visto, hermano. Hablábamos con mi pastor también y me contaba, eso yo no lo vi, pero él me lo contaba y me decía, siervo, me dice, en una ocasión me dice, llegaron a la iglesia unos ministros, no sé si de Guatemala, eran de varios países, pero unos eran de Guatemala, y en ese tiempo se hizo una campaña y predicando en la iglesia, hermano, y ese día cuenta mi pastor que toda la gente terminó bañada como que era brillante, así como dorado todo, y toda la gente llena. Me dice, mire, siervo, me dice, yo empezamos a ver eso, y mire, me dice, veíamos esa noche, me dice, las manos de la gente escurriendo aceite, varias personas. O sea, hermanos, son cosas que Dios, para Él esas cosas son cosas pequeñas, dice la palabra. O sea, para Él es cosas pequeñas hacer eso. Pues así es de que yo creo en un Dios que hace milagros y creo que Él sigue siendo el mismo. Ahora, ¿por qué los hace? Fíjense, ¿por qué hace milagros Dios? Bueno, porque Él es Dios y su naturaleza es sobrenatural. Él no está sujeto a las leyes naturales de la tierra. Él caminó sobre las aguas porque Él puede, hermano, mire qué tremendo. Él puede estar por encima de la ley de la gravedad. Él resucitó a Lázaro porque Él está por encima de la ley de la muerte, incluso le quitó las llaves a la muerte. O sea, hermano, ahora el tema es que todo lo que Dios hace lo hace con propósito. Entonces, Dios no lo hace para hacer un show, sino que lo hace por varias razones. La primera, porque son señales para los que no creen. Son señales para el inconverso, señales para el que no cree. Número dos, porque es auxilio para nosotros, hermano. Porque ¿de qué otra manera nos puede ayudar Dios si no es a través de un milagro cuando estamos enfermos? Para recuperar nuestra salud. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto gente levantarse de sillas de ruedas? Yo le comentaba también no sé si lo comenté aquí o lo comenté en un culto general, pero yo me recuerdo que aquí oramos por un muchacho, por un joven como en aquel entonces, como de unos 25 años, con VIH, diagnosticado con VIH, y oramos por él aquí justamente, todavía estaba la alfombra, aquí oramos por él, y el hermano que estaba junto conmigo, hermano, cuando estábamos orando, me dijo, yo vi, una sombra que salió huyendo, me dijo, yo no la vi, pero él sí la vio, y cuando llegó a su país donde él vivía de regreso, nos mandó a decir que se había vuelto a hacer todos los exámenes y ya no tenía nada. Entonces quiere decir, hermano, que Dios es poderoso. Así que yo creo que Dios nos puede usar. Si en los planes de Él está sanar a alguien, Dios nos puede usar. Si en los planes de Él está restaurarle la salud a alguien, Dios nos puede usar. Amén. Y ahí mismo, en ese grupo de los dones de poder, ahí también está, junto con el don de fe, el don de sanidad, está el don de hacer milagros, ¿verdad? Que es todo esto que estamos hablando. Este don de hacer milagros es más diverso que el tema de las sanidades, ¿verdad? Esto es cuando Dios ocupa gente para realizar señales milagrosas. Por ejemplo, hermano, cuando el Señor convirtió el agua en vino, esa fue una señal.
No fue en una sanidad, sino que fue una señal milagrosa. Y toda señal sirve para mostrar una verdad mayor. Entonces lo que él estaba mostrando era una transición. Pero también Dios puede usarnos para hacer diferentes tipos de milagros. Por ejemplo, hermano, ahí podríamos decir que entran, a veces yo he visto también milagros de tipo financiero. Yo he visto, por ejemplo, hermano, es que mire, cuando usted mira, cuando usted ve, cuando usted experimenta la cosa, ¿quién se la puede refutar? Yo he visto, hermano, que a gente le ha aparecido dinero. En cuenta a mí, yo le he contado a usted, en una ocasión queríamos con mi esposa asistir a un congreso, creo que era un viaje a Guatemala. Yo le digo, mira, yo quisiera ir aquí, quisiera ir, y no tenía dinero, no teníamos para ir. Y me acuerdo que oramos con mi esposa, y yo tenía en ese entonces mi tarjeta de débito, ¿verdad? Usted la mete al cajero y pregunta, y yo el día anterior había metido la tarjeta y por misericordia Dios me la había devuelto, ¿verdad? Porque casi que me la quitaba también. Y yo sabía que no teníamos. Y oramos con mi esposa, oramos y dijimos, Señor, si es tu voluntad que vayamos, tú nos vas a proveer. Si es tu voluntad que vayamos a este congreso, este viaje, Señor, tú nos vas a proveer. Y todavía dijimos, necesitamos como mínimo tanto para ir. Bueno, confiamos, pero confiamos en el sentido de que lo diera o no lo diera, era la voluntad del Señor, ¿verdad? Si lo daba, era voluntad de Dios; si no lo daba, era voluntad del Señor. Y entonces no nos apareció Cristo, nadie llegó, nadie me dijo, tome nada. Entonces vine yo, fui a meter la tarjeta al cajero. Y un día me decía que no tenía nada, y justo después de haber orado y todo lo demás, metimos la tarjeta en el cajero y me aparecieron $600. Ahí estaba. ¿Quién lo puso ahí? Yo no lo deposité. Ahí estaba. Entonces saquémoslo antes que se arrepientan. Me dijo, ahorita mismo le dije, no vaya a ser que... O sea, he visto eso, hermano, gente que está en una necesidad y Dios hace un milagro. De repente me dice, mire, pastor, yo no sé de dónde me salió esto. Y alguien puede decir, no, lo que pasa es que usted olvida hizo ahí lo atado. ¿Va a creer usted, hermano, que cuando uno anda en ese, como cuando usted está raspando la olla, va a creer que se le va a olvidar que andaba $40 en la cartera? No, hermano. Lo que pasa es que el Señor obra. Lo que pasa es que a veces el ser humano quiere encontrarle siempre una explicación lógica a las cosas del Señor. Y la verdad que, hermano, perdóneme, pero en las cosas del Señor uno siempre termina diciendo, Dios mío, esto se sale de mi lógica y de mi entendimiento. Aquí hay que entender que en el Señor 2 más 2 puede ser 10, puede ser 20, ¿verdad? Mi lógica me dice 4, pero el Señor puede decir otra cosa. Amén. Y luego hablábamos de la tercera categoría, donde están los dones de inspiración. Y se agrupan de esta manera, o se le llama dones de inspiración, porque la palabra inspirar en el original significa soplar, o es como el soplo al oído, como hablar al oído. Por eso se dice, hermano, que la escritura, la Biblia, la palabra es inspirada por Dios, porque los que la escribieron, ¿verdad? Los escritores de la Biblia, les fue soplado al oído, o les fue inspirado, les fue hablado lo que ellos escribían, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Amén. Entonces, estos 3 dones de los cuales hemos hablado, de los cuales vamos a hablar, uno lo hablamos el martes pasado, necesitan la inspiración de Dios para poderse manifestar. Uno de ellos, hablábamos del don de profecía. El ungido, o la persona, en este caso usted y yo, somos usados por Dios trayendo mensajes o palabras o mensajes significantes para la iglesia. Hablábamos de las 3 características que debe cumplir la profecía para ser tenida como de Dios, y es que la profecía es para edificar,
consolar y exhortar. Y hablábamos que todo lo que sale de ese contexto, hermano, nosotros podemos, dice la Biblia, juzgar la profecía. O sea, la profecía puede ser juzgada. Todo lo que se sale de ese contexto, hermano, usted puede hacerlo a un lado. Por ejemplo, hablamos acerca de que mucha gente hay ciertas líneas que utilizan la profecía para manipular, para amedrentar, para atemorizar, ¿verdad? Incluso usan la profecía incluso para dirigir a la gente. Y cuando usted viene a ver realmente cuál es el uso de la profecía, se da cuenta que no pasa por ahí. O sea, usted no puede dirigir a nadie por medio de la profecía, ni tampoco usted puede depender de la profecía para tomar decisiones, porque la Biblia dice que tenemos la profecía más segura, que es la palabra escrita, y nosotros tenemos una relación con nuestro Señor. Significa que usted y yo, hermano, no necesitamos que un profeta nos venga a decir qué ropa ponernos mañana. ¿Me doy a entender? Porque yo conozco gente que llega a ese extremo, que dice, no, es que a mí el Señor no me hablaba. ¿Cómo no le hablaba? O sea, espérenme, ¿en qué sentido no le hablaba? No, es que yo, cuando Él me habla, lo que Él me dice, momento, hermano, no podemos llegar a una dependencia de eso. La profecía es para cosas significantes. O sea, hermano, estamos hablando de que el mensaje que Dios quiere traerle no es póngase camisa blanca mañana, sino algo relevante y significante. Lo otro, decídalo usted, porque eso, hermano, no tiene nada que ver. O sea, no sé si me doy a entender. Ahora, si a usted Dios le habla de cómo vestirse, qué bueno, no estoy diciendo que no, pero no me voy a quedar hasta las 12 del mediodía esperando que me digan porque no me ha dicho, no me he vestido. Es un mensaje relevante y tiene como objetivo edificar. Hablamos que edificar es construir, levantar, es sumar en el diseño que Dios estableció para alguien. La edificación es traer de lo alto, del diseño, de los planos de Dios para la vida de alguien, como traer, digamos, restauración, como traer, como sumar en ese diseño. Les hablaba yo que era como poner un ladrillo más en la construcción de esa persona. Hablábamos que consolar es fortalecer o pararse a la par de alguien que está pasando un momento difícil. Y exhortar es impulsar a alguien al cumplimiento de su propósito. Entonces, para esas tres cosas sirve la profecía. Amén. Ahora nos toca hablar acerca de el género o géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. Y este es un tema que a mí en lo personal me gusta enfatizar mucho. Creo que nosotros como iglesias del Señor nos ha tocado vivir, hermano, lo que yo llamaría los tiempos finales. No porque a lo mejor ya se va a acabar todo mañana, pero sí estamos en los tiempos postreros que iniciaron en Pentecostés. Porque fíjese, hermano, que cuando usted se da cuenta, en Pentecostés se da una declaración. El apóstol Pedro dice, esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces quiere decir que con ese derramamiento se iniciaron los postreros días, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en los días postreros, lo que la Biblia le llama los días postreros, los días, hermanos, de desenlace, días de desencadenamiento. Entonces yo creo de que Pentecostés fue la lluvia temprana y que estamos esperando la lluvia tardía. La primera venida del Señor fue la lluvia temprana, la segunda va a ser la lluvia tardía. Entonces quiere decir, hermano, de que nosotros debemos de ir, la iglesia debe ir en aumento. Pero lo que hemos notado, hermano, es que la iglesia va cayendo como en una cierta pasividad en cuanto a ciertas cosas. Y nos hemos vuelto, o las iglesias se han ido volviendo
¿cómo puedo explicarle? Como lugares donde la gente se sienta cómoda, donde la gente, hermano, se sienta bien. Y la iglesia nunca fue un lugar diseñado para que la gente se sienta bien, sino para que Dios se sienta bien, porque es el lugar donde el Señor habita. Entonces, las lenguas, o el hablar en lenguas, fue una de las primeras cosas que la iglesia comenzó a sacar, porque comenzaron a decir hace algunos años, ya bastantes años, en algunas denominaciones fuertes, comenzaron a darle instrucción a los líderes de que menguaran un poquito el tema de hablar en lenguas y todo eso, porque ofendía a la gente, porque la gente se iba, porque la gente se incomodaba, porque la gente se sentía mal. Entonces, como quien dice, bajémosle a eso, bajémosle al hablar en lengua. Entonces, poco a poco comenzaron a apagar y a restarle importancia al tema de hablar en lenguas. Y yo creo, hermano, de que el apóstol Pablo nos da muchas luces en cuanto al hablar en lenguas. Nos habla acerca de la importancia, vamos a ir viendo todo eso. Y yo creo que nosotros en nuestra vida personal debemos recuperar la importancia que tiene el hablar en lenguas. Y el entender, hermano, que el hablar en lenguas primeramente es una evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. De hablar en lenguas es una evidencia de que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Para eso usted tiene que entender entonces lo siguiente: si yo no tengo esa evidencia, entonces debo buscarla, debo pedirla, debo decirle: Señor, yo necesito ser bautizado con tu Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Acuérdense que el Señor, hermano, había dicho, o el Señor le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, les habla y les dice que esperen la promesa del Padre. Fíjense qué impresionante, la promesa, no las promesas, sino la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y luego habla del bautismo con Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que la iglesia debe esperar la promesa, debe pedir la promesa y debe experimentar la promesa. Cada cristiano, no es para un grupo, no es para los líderes, no es para los pastores, es para toda la iglesia. Lo que pasa, hermano, es que hoy se ha perdido esa ¿qué le puedo decir yo? Esa pasión por las cosas espirituales. Tenemos demasiada urgencia por otras cosas y hemos perdido la óptica de que lo espiritual es mayor que lo material. La iglesia primitiva, hermano, cuando usted mira la iglesia primitiva, la gente se convertía, o sea, la gente hacía el llamado, aceptaba y la bautizaban, hermano, en el momento, y luego empezaba a caer la llenura, cosa tremenda. Hoy no, hermano, hoy la gente puede pasar 20 años y no hablar lenguas. Y no tiene problema, o sea, no tiene problema. ¿Por qué? Porque no le han enseñado la urgencia, la necesidad, la importancia, los beneficios, la bendición de hablar lenguas. Entonces, yo quiero que usted esto lo tome a su vida personal como algo, hermano, de mucha importancia. Y que le ponga el ojo, ya le voy a decir por qué. Usted va a ir viendo algunas cosas para que usted pueda comprender. Entonces, miren lo que dice. Quiero empezar por Génesis. Acompáñame a Génesis capítulo número 11, por favor. Quiero que vea la importancia de hablar en lenguas. Génesis capítulo 11 y versículo 1. Miren qué importante cómo empieza. Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Oye, qué tremendo. Hasta este momento donde estamos leyendo Génesis capítulo 11, hasta ese momento toda la tierra hablaba una sola lengua. Diga conmigo, una sola lengua. Y hablaban unas mismas palabras. Son dos cosas diferentes. Significa que era el mismo idioma, ¿sí? Pero también el mismo mensaje. Hablaban dos cosas.
Oiga esto, una misma lengua y unas mismas palabras. O sea que la humanidad fluía en dos cosas: un mismo lenguaje y un mismo mensaje. Lo están notando, ¿verdad? Ahora, fíjense qué tremendo. Dándole pie a eso, entonces dice la Biblia, en este mismo contexto, que en el verso 4, verso 3 dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, oiga, he aquí el pueblo es uno. Oiga, aquí está hablando de que el pueblo es uno. ¿Qué quiere decir? Están unánimes. ¿Qué quiere decir? El mismo mensaje, están hablando lo mismo. Y luego dice, oiga, y tienen un solo lenguaje, o sea, se entienden, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Vale, entonces miren qué tremendo. Aquí nos damos lo siguiente: ¿qué es lo que le daba la capacidad al hombre de hacer todo lo que se proponía? Que se entendían, que hablaban el mismo idioma y tenían el mismo mensaje. Entonces, al tener esas dos cosas, entonces Dios dice, a estos nada los va a hacer desistir. Estos van a lograr hacer lo que quieren hacer. Esa torre que querían hacer en realidad no era una torre tan alta como nosotros pensamos, que llegara hasta el cielo, sino que lo que estaban haciendo era un monumento donde ellos pudieran tener comunicación con otras criaturas o creaciones que de alguna manera estaban interfiriendo con procesos de la tierra. Entonces dice Dios, ahora pues, verso 7, oiga, descendamos y confundamos allí su lengua. Miren qué impresionante. Viene Dios y dice, esto está fácil, hagámoslo desistir. ¿Cómo? Confundámosle la lengua. Entonces, para que ninguno entienda el habla de su compañero, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Entonces, miren qué tremendo. Significa entonces que en Génesis capítulo 11 se da lo que se conoce como la confusión de las lenguas. Antes de ese tiempo, entonces la raza humana, el hombre, hablaba el mismo idioma y el mismo mensaje, porque el hablar el mismo idioma y el mismo mensaje nos permite estar en un mismo sentir, y eso nos da la capacidad, hermano, de alcanzar grandes cosas. Entonces viene Dios, desciende y confunde las lenguas. A partir de ahí comienzan todas las lenguas, dialectos y todo lo que usted conoce ahora, que no alcanzaríamos a discernir cuántos hay. Solo en Guatemala no sé cuántos dialectos hay, montonazo, hermano. Usted llega a algunos lugares donde empieza a ver y usted dice, aquí estarán hablando bien o mal de mí, a saber, ¿verdad? Y lo peor que hablan y solo se ríen, así que usted no sabe lo que están diciendo. Pero es increíble la cantidad de dialectos y lenguas. Entonces, desde ahí, hermano, desde ahí el ser humano comenzó a caminar de una forma, hermano, dividida. Pero entonces, si usted me acompaña, capítulo 2, libro de los Hechos, en el capítulo número 2 y versículo número 1, aquí se da, hermano, otro evento
que va a contrarrestar lo que pasó en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque mire esto, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, oiga, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren qué tremendo. Allá en Génesis 11, Dios transforma, confunde, separa los idiomas para que ya no se entiendan. Pero en Pentecostés, cuando la iglesia, hermano, cuando la iglesia va a dar su, digámoslo así, va a dar su salida triunfal, va a dar su ¿cómo podría decirle yo? Su aparición visible. Ya como la iglesia del Señor ungida, porque el Espíritu Santo es derramado, porque en realidad la iglesia como tal, la iglesia nace y se forma en el momento que el costado de Cristo es traspasado. En ese momento nace la iglesia, pero en ese momento todavía no es visible, ¿verdad? Es como cuando a Adán lo duermen, le abren el costado, le sacan, dice, del costado, de ahí sacan a Eva. Igual cuando el costado de Cristo es traspasado, ahí está surgiendo la iglesia, pero todavía no ha nacido, no ha salido a la luz. Sale visiblemente a la luz cuando en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y comienza aquel avivamiento. Entonces miren, en Pentecostés Dios vuelve a unir el idioma, pero no para todo el mundo, sino para su iglesia. Miren qué impresionante. Por eso se da cuenta que mientras la iglesia no habla lenguas, no hablamos un mismo lenguaje ni tampoco las mismas palabras, porque lo que nos une es hablar un solo idioma. Y es cierto que hablamos español, pero cada quien su mensaje. Ahora, significa entonces que Pentecostés se marca el nacimiento, el surgimiento poderoso de la iglesia, se marca con el derramamiento del Espíritu Santo, y la evidencia, la mayor evidencia de eso fue que todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y cada quien oía en su propia lengua. O sea que ya no había confusión de idiomas, cada quien oía en su propia lengua. O sea, el que estaba hablando hablaba según el Espíritu le daba, pero todos oían como que si estaba hablando en su idioma. Se unificó el mensaje para que todos pudieran estar en un mismo sentir. Entonces así nace la iglesia, y de ahí en adelante usted se da cuenta que en el libro de los Hechos, no una, no dos, sino continuamente se ve que aquella gente por la que oraban y ponían las manos, el Espíritu Santo venía sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Significa que el hablar en lenguas era parte de la vivencia continua, hermano, del creyente. Hoy nosotros lo hemos vuelto algo así como opcional. Si usted quiere y si no quiere también. No se preocupe, hermano, si usted no habla lengua, algún día va a hablar. Amén. Y le decimos a la gente, hermano, no se preocupe, que lo más importante, hermano, es que usted se congregue. Sí, todo eso está bien. Si usted no habla lengua, un día va a hablar. Sí, está bien. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo dice: procurar los dones. Y le enseñaba a usted que la palabra procurar es desear, es buscar, es anhelar, es tratar de alcanzar algo. Significa entonces, hermano, de que no es de que algún día va a venir, ay, cuando el Señor quiera. No, oiga, procurar los dones, sobre todo que profeticéis, dice Pablo. Significa, hermano, que hay una parte que falta en nosotros cuando no fluimos en esas cosas. Hay una parte de nuestra vida que no se edifica si no hablamos lenguas, porque la Biblia dice que el que habla lenguas habla con Dios y así mismo se edifica.
Entonces quiere decir que si yo no hablo lenguas, hay una parte de mi ser que no se edifica. Ahora, otra cosa interesante acerca de las lenguas es que no todo lo podemos expresar con palabras conocidas. Mire, hermano, hay cosas que no sabemos cómo expresar. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿A cuánto le ha pasado que usted está queriendo orar y no hay cómo expresar, hermano? ¿Cómo digo esto? No sé cómo decirlo, no hay palabras, no lo encuentro. Pero usted empieza a hablar en lenguas y usted sabe que está expresando lo que no podía expresar. Fíjese qué tremendo. Porque las lenguas son como un mensaje codificado para usted, para los demás, pero conocido para Dios. Entonces, veamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, capítulo número 14. Vamos a ver qué dice acerca de todo esto. Dice, seguid el amor, verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, miren lo que dice el verso 2, miren lo importante, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. Paro ahí. Significa entonces que estas lenguas de las que está hablando aquí no son idiomas como otras denominaciones nos quieren hacer pensar, ¿no? Porque hay algunas denominaciones que lo que están diciendo es que el hablar en lengua como nosotros lo hacemos, que ellos le llaman jerigonzas inexplicables, ellos dicen que no son ciertos, sino que la Biblia se refiere a hablar en lengua, dice que es hablar idiomas, y que esos, dicen ellos, por ejemplo, es cuando usted va al África y como usted va a evangelizar, entonces dice a usted el Espíritu Santo lo va a hacer hablar en el dialecto, en el idioma. Pero aquí dice que el que habla lenguas no le habla a los hombres, o sea que yo no necesito hablar un idioma que los hombres entiendan, sino que estoy hablando lenguas con Dios. Amén. Dice, pues nadie le entiende. Ahora, aunque por el Espíritu que habla misterios. Esa es otra parte que nos perdemos si no hablamos lenguas. Aunque por el Espíritu hablamos misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Miren todo lo que nos perdemos cuando no hablamos lenguas. A sí mismo se edifica. Mi hermano, hay ocasiones donde por el Espíritu somos movidos a orar en lenguas, más que en palabras, a orar en lengua. ¿Por qué será? ¿Será porque, hermano, nos estamos comunicando con Dios y Él con nosotros y con lo que estamos hablando por el Espíritu? Porque acuérdense que esas lenguas no son suyas, sino por el Espíritu. Está hablando por el Espíritu. Hermano, ¿qué estará edificando Dios de nuestra alma a través de esas lenguas? ¿Qué parte quedará edificada después de hablar lengua? Usted puede decir, mi entendimiento no sé qué hablé, pero su alma sí. Amén. Entonces dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Ahora, ahí no está diciendo que no hablen lenguas. Quisiera que todos hablen en lenguas, pero más que profetizaseis. Significa, hermano, que para el apóstol Pablo las dos cosas son necesarias. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Oiga, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Ahora, ahí habla y dice de que si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no vienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para ir a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no viene palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ahora, fíjense qué tremendo. El verso 13 dice: por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y ese es el otro don, el don de interpretación de lenguas. Entonces el mismo espíritu da las lenguas y el mismo espíritu da el don para interpretarlas. Amén. Entonces necesitamos las dos cosas. Ahora, en el versículo número 39 del capítulo 14, vamos a ver verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Oiga, ¿qué dice? Y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oiga, hermano, ¿qué significa el tema de decentemente y con orden? Hermano, que tenga propósito. Es que todo lo que en Dios sucede es con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Edificar, consolar y exhortar. Filtrémoslo por eso. Entonces, mire qué impresionante. Lo que yo pienso es esto, lo que yo veo a través de la Escritura es esto: que el apóstol Pablo, a quien se le revela el misterio de la iglesia, el perito arquitecto de la iglesia, aquel que, hermano, sube al cielo, al tercer cielo, se le son revelados misterios, él está diciendo que procuremos los dones. Entonces, ¿en qué momento la iglesia del Señor dejó de procurar esos dones tan importantes? Simplemente porque nos sentimos raros hablando jerigonzas. Simplemente porque los dones, hermano, nos hacen perder el caché. O simplemente porque el ser humano decidió convertir la iglesia más en un club social que en realidad una iglesia, donde se vuelven las cosas como más light y donde, hermano, no, es que se va a asustar el fulano, se va a asustar el mengano. Hermano, es que yo le voy a decir una cosa. Imagínese usted cómo habrá sido en aquellos tiempos, que dice la Biblia que donde estaban todos reunidos orando, el lugar temblaba. Si hubiera salido corriendo todo el mundo, hermano. O sea, hermano, las cosas del Espíritu, las cosas del Señor, en realidad son así. No podemos nosotros reducirlas a un plano natural simplemente para no ofender, hermano. Es que no nos debemos preocupar por eso. Al final de cuentas, el Señor va a hacer la obra. A mí nunca me ofendió recién convertido todo eso. Nunca me ofendió. Yo nunca lo vi raro. Lo que yo decía era saber qué dijo, pero nunca lo vi raro porque, hermano, el Señor le tenía un propósito. Ahora, hay un propósito más. Acompáñenme a Santiago, capítulo número 3. Vamos a leer algo desde el verso 1 que nos va a ayudar a entender también algo acerca de la lengua y la importancia de hablar en lenguas. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque, oiga esto, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Anote eso, por favor. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Mire usted qué tremendo. ¿Cuántos han visto ¿cómo le puedo decir yo? La musculatura de un caballo, la fuerza de un caballo, a tal grado, hermano, que los motores se miden en caballos de fuerza. Caballo es tremendo, hermano. Hermano, querer controlar un caballo es
cosas serias cuando van en desbandada. Pero usted le pone freno en la boca y lo domina. ¿Sí lo está agarrando, verdad? Dice aquí, para que nos obedezca, y dirigimos así todo su cuerpo. O sea, usted se sube al caballo, se monta, ¿verdad? Por decir la palabra correcta, y usted lo dirige con la rienda. El tremendo animal, hermano. ¿Quiere que cruce para allá? Para allá. En la boca. Ahora, mirad también las naves, otro ejemplo. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Imagínense el gran barco y el timón, ¿va? Y allí es gobernado. Así también, oiga, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma inflamada por el infierno. Mire, comienza y sigue hablando cosas tremendas. Pero el verso 8 dice, verso 7 dice, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ojo, qué tremendo. O sea, miren lo que está diciendo. Dice, el hombre puede domar un toro y lo doma, lo domestica. El hombre puede domar, hermano, un león y lo meten en un circo a hacer trucos al león, fíjese. El hombre puede domar, hermano, ha visto usted que hasta esas ballenas las ponen en los acuarios, hermano, y aquella cosa, y está el que la dirige y salta y la logran domar, pero su propia lengua no puede domar. Fíjense lo que está diciendo aquí. Está viendo la importancia de la lengua. Vale. Entonces dice aquí, mire, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Va. Entonces miren qué tremendo. ¿Por qué necesito entonces yo, hermano, el hablar en lengua? ¿Por qué lo necesito? Porque el hablar en lenguas es la evidencia que el Espíritu Santo ha tomado el control de mi lengua, ha dominado mi lengua. Yo no la puedo domar, ahí lo dice. No lo estoy inventando yo. Dice la palabra que ningún hombre puede domar su lengua, por mucho que usted se la muerda. Tarde o temprano se le va a salir. Usted no puede domarla. Nadie puede domarla, nadie puede refrenarla. Hermano, hay gente que es bien tranquilita y calladita, pero enójela. ¡Ah! O lléguele al nivel, ¿verdad? Porque todo lo que pasa es que todos tienen, la mecha de cada uno tiene diferente longitud. Entonces, algunos tienen una mecha bien larga, ¿verdad? Que simplemente, hermano, pues sí, me ha explotado todavía, pero lléguele y va a ver que explota. Otros, hermano, la lengua tal vez no la ocupan de esa manera, pero murmuran. No la pueden controlar. Dice, yo no vuelvo a murmurar, pero se vuelve a sentar a la mesa con los murmuradores y vuelve a murmurar. Otro, la lengua, miente. Dice, ya no vuelvo a mentir, pero vuelve a mentir. Otro, calumnia. O sea, diferentes cosas, hermano. Entonces dice el apóstol, en este caso, ningún hombre puede frenarla. En la fuerza humana no se puede. Aunque usted diga, usted se acuerda el chiste de la foto, ya no lo puede usted ver.
El pobre sapito que pasó ensayando, el sapito se graduó y iban a tomar la foto de graduación, hermano. Y lo tuvieron ensayando, pero el sapo dijo, yo quiero que me saquen, pero que no me saquen esta gran bocota. Digo, porque vaya, entonces le digo el fotógrafo, aprieta. Usted va a repetir durante todo un mes, botón, botón. Y cuando yo le voy a tomar la foto, usted va a decir la palabra y mire, le va a venir la boquita, botón. Y el pobre sapito, todo el mes va, botón, botón, botón. Y llega el día de la foto, ¿va? Y estaba con la cámara y el sapito bien listo y le dice, diga la palabra, ojal, digo la niña. Le salió la gran bocota, ¿va? Por más que quiso ensayar, no pudo, hermano. Así somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Podemos, hermano, podemos lograr muchas cosas, pero refrenar la lengua no podemos. Entonces, qué interesante es que cuando usted está hablando lenguas tomadas por el Espíritu Santo, su lengua, hermano, ha sido tomada no por usted, sino por el Espíritu de Dios que la ha tomado. Usted está hablando de lo que no quiere, está hablando de lo que no entiende, está hablando de lo que usted no sabe, porque no es usted, sino el Espíritu de Dios en usted. Por eso es necesario. ¿Por qué? Porque el que logra domar su lengua, logra domar todo su cuerpo. Por eso yo creo que uno de los ayunos más efectivos, en vez de la comida, es el de la lengua. Usted diga, voy a hacer un ayuno de por vida. No le ponga tiempo, diga de por vida, voy a ayunar de por vida. No voy a mentir. O diga, voy a ayunar de por vida, ¿verdad? No voy a hablar de mi hermano, ni de mi hermana. Calladito, ya veo más bonito. ¿Ya? Y luche por eso. Pero quien le va a dar la victoria es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces todo eso me hace entender la necesidad que yo tengo, hermano, de hablar lenguas. Eso y el hecho de entender también que a través del hablar en lenguas peleamos batallas espirituales, traemos revelación a nuestra propia vida. Cuando hablamos de edificación es eso, revelación y muchas otras cosas. Y que el hablar en lenguas es la evidencia de que he sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Acuérdese, hermano, que no es lo mismo recibir el Espíritu Santo, porque eso lo recibimos cuando creímos. Recibimos al Espíritu Santo en nosotros, pero eso no es lo mismo que el Espíritu Santo sobre nosotros. Los discípulos tenían al Espíritu Santo en ellos, pero no sobre ellos. Por eso el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y comienza a hablar de un montón de cosas. Pero eso se cumplió en el día de Pentecostés. ¿Cuál es la evidencia? Veamos algunos casos. Hechos. Acompáñenme por favor, Hechos, rapidito, porque quiero orar por usted y por todos nosotros para que el Señor nos regale la bendición de hablar en lenguas. Usted ha hablado de lenguas, sí, pero la Biblia dice diversos géneros de lenguas. O sea que cada vez el Señor nos lleva en aumento y nos va regalando más lenguas. Amén. Hechos capítulo 10, veamos este ejemplo, versículo 46, vamos a ver si ahí empieza. Dice, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, oiga esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Así que entonces es bíblico decir el Espíritu Santo está cayendo aquí. Porque hay gente que dice, usted, como que cayendo, como que, ahí lo dice. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vale. Miren lo tremendo que pasó aquí. Este
episodio es tan relevante porque de aquí se desprende una tremenda discusión en el sentido de que cómo es posible que los gentiles fueran contados dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y se da el hecho de que cómo es posible de que a los gentiles les estemos dando entrada también aquí. Y entonces vienen y dicen, pues sí, pero dime, y si el Espíritu Santo cae sobre ellos y los bautiza y hablan lenguas, entonces ¿cómo los vamos a dejar afuera? ¿Cómo nosotros vamos a decir que los gentiles no, si Dios los está tomando en cuenta? Y a partir de ahí, hermano, se empieza a considerar a los gentiles como parte de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que daba la evidencia? Miren, note, ¿qué daba la evidencia? Dice, pero Pedro dice que se quedaron atónitos al ver que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu. ¿Y cómo veían eso? ¿Cómo se daban cuenta que se estaba derramando? Porque los oían que hablaban en lenguas. Entonces esa es una evidencia clara, una señal clara. Es decir, que alguien me puede decir, pastor, yo nunca he hablado lenguas, entonces yo quiero saber si he sido bautizado con el Espíritu Santo. No. Necesita la evidencia clara de hablar en lenguas para estar usted seguro que ha sido bautizado. No le digo que no tenga el Espíritu, tiene el Espíritu, porque dice que usted ha sido sellado para el día de la redención. Sellado. O sea, el Espíritu Santo ya lo selló, pero falta que el Espíritu Santo lo bautice. Amén. Miren otro caso, Hechos capítulo número 19. Verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Diga conmigo: y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, miren qué tremendo. Aquí me habla de dos cosas. La primera es que Apolos, que fue quien les predicó primero, era un hombre poderoso en las Escrituras, así lo dice la Biblia. El capítulo 18, el capítulo anterior, nos habla de Apolos. Dice que era un hombre poderoso en las Escrituras. Dice en el verso 24 del capítulo 18, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, era elocuente, oiga, poderoso en las Escrituras, y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces mire qué tremendo. Eso es lo que le está pasando a gran parte de la iglesia, en el sentido que hay elocuencia, hay fervor, hay conocimiento de la palabra, pero se han quedado hasta la etapa o la etapa previa del mover del Espíritu Santo. Por eso tuvo que llegar, hermano, tuvo que llegar después a los lugares donde él predicaba. Tuvo que llegar Pablo, no a corregir, sino a completar. Por eso, hermano, para mí, yo soy bien claro cuando a mí me preguntan y me dicen: mire, pastor,
fíjese que en la iglesia donde yo voy, fíjese que no creen en esto, en los dones y que no sé qué. Y me dicen, y esa doctrina es mala. Entonces yo les digo, miren, para mí no es que sea una doctrina mala, es una doctrina incompleta. Mala sería que le enseñaran otro fundamento, pero le están enseñando a Cristo. Le están enseñando el fundamento de la cruz del Calvario, le están enseñando todo a excepción de lo otro. Significa que está incompleto. Es decir, le está pasando lo que pasó aquí. Tiene que llegar un Pablo a poner las manos para que sobre ellos venga el Espíritu Santo y entonces entren en la otra dimensión, porque de lo contrario se quedan en la parte de Apolos, que son dos ministerios distintos. Entonces, hermano, no es suficiente, hermano, ser elocuente, no es suficiente ser fervoroso, no es suficiente, hermano, tener conocimiento de una cosa y obviar la otra. Por eso el apóstol Pablo dice, procuren los dones, y los dones están vigentes para nuestro tiempo. Amén. Debemos de abundar en los dones espirituales y debemos de buscarlos. Yo quisiera, dice Pablo, que todos hablaran lenguas, pero sobre todo que profeticen. Miren qué tremendo. Todos. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que todos. Por eso dice la Biblia, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne, hermano, ahí vamos todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué toda carne? ¿Por qué toda carne? ¿Por qué lo dice así Joel? Porque Pentecostés marca una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo solo venía sobre personas escogidas, ya fuera el sacerdote, el profeta, el juez, lo que Dios hubiera elegido, y los demás tenían que escuchar lo que Él decía. Pero entonces dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a hablar, vuestros hijos profetizarán, los ancianos, empieza a decir, entonces ya no va a ser como antes, que solo sobre uno se derramaba. Ahora sobre todos se va a derramar mi espíritu. Miren qué tremendo eso, hermano. O sea que usted y yo estamos incluidos en el plan de Dios para derramar de su Espíritu Santo. Amén.